Débora, ¿podrías permitirme compartir el Power? Ay, sí, muchas gracias. Ya, eso lo vamos a ver después. La tarea que les pido que estudien. Ya. Vamos a ver un tema que la verdad es que yo pienso que les va a interesar, ya que se llaman anomalías cromosómicas. ¿Ya? Bueno, de este tema hay mucha información. Nosotros vamos a ver como la parte más simple, más amable como por encimita. Pero hay mucha información sobre las anomalías cromosómicas porque hay una gran variedad de ellas, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a ir a lo general y para entender, ¿no es cierto?, de qué trata, ¿ya? Así que ahí vamos al objetivo. Explicar entonces qué son las anomalías cromosómicas, los principales tipos que existen de ellas y ejemplos más conocidos. Ya. Vamos entonces. Bueno, nosotros en el organismo, ¿no es cierto?, tenemos material genético, ¿no es cierto?, cromosomas, y en esos cromosomas están los genes. Ahora, debe existir, ¿no es cierto?, como dice ahí, un balance como de ese material, ¿ya? Entonces, en estos genes están los cromosomas, y por lo tanto los genes están todas las instrucciones, ¿no es cierto?, de cómo deben funcionar las células de nuestro organismo, ¿ya? Bueno, ahora, en algunas ocasiones se producen algunos cambios, ¿no es cierto?, en estos cromosomas, ¿ya?, que involucran obviamente a los genes, ¿ya? Ahora, pueden ser esos cambios en el número, en la cantidad de cromosomas, en el tamaño del cromosoma o en la estructura de ellos, ¿ya? Y eso, en muchos casos, puede significar, ¿no es cierto?, un cambio en la cantidad o en la ubicación de los genes y que va a resultar finalmente en que se generen algunas dificultades en las personas, por ejemplo en los niños, dificultades en el aprendizaje, un retraso en el desarrollo y otros problemas de salud, ¿ya? Y en algunos casos también esos, ¿no es cierto?, esas modificaciones, esos cambios en la estructura de nuestros cromosomas, ¿ya?, o en el número de ellos, puede significar en algunos casos incluso hasta la muerte de los individuos, ¿ya? Ahora, esto es lo que nosotros entonces conocemos, estos cambios que se producen en el tamaño, en la estructura, en el número de los cromosomas, es lo que conocemos como anomalías cromosómicas. Entonces, cualquiera de estas modificaciones en los cromosomas, ya sea por la cantidad de cromosomas o por la estructura de ellos, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a llamar anomalías cromosómicas. Ahora, estas anomalías pueden ser heredadas, se pueden transmitir, ¿no es cierto?, de padres a hijos en muchos casos, ¿ya? Y se producen estas modificaciones en los cromosomas en muchos casos, durante la formación de los óvulos y de los espermios. Ahora, nosotros no hemos estudiado cómo se forman los espermios y los óvulos, pero sí sabemos que se forman con ayuda de la meiosis, ¿ya? Entonces, esa es la meiosis cuando, por ejemplo, se producen, ¿no es cierto?, estas anomalías cromosómicas en muchos casos, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a ver que hay dos tipos principales de anomalías cromosómicas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, bueno, sigamos. Entonces, como decíamos, hay dos tipos principales de anomalías cromosómicas. Anomalías cromosómicas numéricas y las otras que se llaman anomalías cromosómicas estructurales. ¿Ya? Bueno, partamos por acá, voy a partir de atrás para adelante, porque estas son las que ya más vamos a conocer. De estas vamos a decir un poquitito nada más. Las anomalías cromosómicas estructurales se producen, ¿no es cierto?, cuando el material de un cromosoma, ¿ya?, es interrumpido
o reubicado de algún modo. Es decir, alguna parte del cromosoma, por ejemplo, se puede perder, se le puede agregar una parte del cromosoma, se puede intercambiar una parte dentro del mismo cromosoma, ¿ya? O entre dos cromosomas pueden intercambiar también pedacitos de ADN, ¿ya? O sea, grupos de genes en realidad, ¿ya? Bueno, todo esto entonces puede traer como consecuencia que se produzca, ¿no es cierto?, exceso o falta de material en el cromosoma, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las llamadas anomalías cromosómicas numéricas, ¿ya? Y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que cambia el número de cromosomas del individuo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? Tenemos 46 cromosomas. Entonces, una anomalía cromosómica se va a producir cuando un individuo, va a aparecer cuando un individuo tiene o más cromosomas de los 46 o menos, ¿ya? Y ahí hay enfermedades, ¿no es cierto?, que ustedes algunas conocen, porque hay varias, pero hay unas que son más comunes, o sea, hay algunas que se dan más frecuentemente en la población, hay otras que se dan una en cada 100.000, 500.000 casos, o personas, perdón. Entonces, hay unas que son muy, pero muy poco frecuentes y otras que son más frecuentes, que se producen más en la población, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de las dos primero, pero luego nos vamos a dedicar a las anomalías cromosómicas numéricas, ¿ya? Bueno, como decíamos entonces, las células, nos vamos a ir a las numéricas, al tiro. Las células nuestras tienen 46 cromosomas, ¿ya? Pero a veces este niño puede nacer con más cromosomas, más de 46, o menos cromosomas, ¿no es cierto? Y eso implica, al haber una modificación, ¿no es cierto?, en la cantidad de genes, porque si hay más o menos cromosomas, ¿no es cierto?, van a haber más o menos genes también, ¿no es cierto?, hay una modificación en las instrucciones de ese individuo, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, se puede producir, ¿no es cierto?, alguna enfermedad. Ahora, a estas anomalías cromosómicas numéricas también se le llama mutaciones genómicas. También reciben ese nombre. Así que ustedes la pueden encontrar bajo el nombre de anomalías cromosómicas numéricas o mutaciones genómicas. ¿Ya? De las dos formas. Bueno, hablemos entonces de las anomalías cromosómicas numéricas. ¿Ya? O mutaciones genómicas. Son variaciones en el número normal de cromosomas de la especie. ¿Ya? Ahora, se suelen producir por un reparto desigual, ¿no es cierto?, de los cromosomas durante la meiosis. Cuando ocurre la meiosis, ¿no es cierto?, nosotros vimos que ocurrían dos divisiones meióticas, ¿no es cierto?, se reducía el número de cromosomas a la mitad, por lo tanto, se formaban 4 células al final y esas células, ¿no es cierto?, eran todas diferentes, todas con cromosomas distintos porque se mezclaba la información genética, ¿ya? Bueno, cuando se produce la meiosis, entonces, puede ocurrir que la repartición de cromosomas sea desigual y así se generen células, en este caso gametos, con más cromosomas o con menos cromosomas, ¿ya? Como dice ahí, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas de menos. Dentro de las anomalías cromosómicas numéricas, nosotros podemos clasificarlas en dos grupos, ¿ya? Las llamadas euploidías y las llamadas aneuploidías. A estas nos vamos a dedicar, ¿ya? Entonces, veamos un poquito de las euploidías. Ya, las euploidías son estas mutaciones, ¿no es cierto? Porque finalmente son mutaciones y hay que cambio en una modificación en este ADN. Afecta el número de juegos completos de cromosomas con relación al número normal de cromosomas de la especie. ¿Ya?
Por ejemplo, nosotros decimos que un individuo, ¿no es cierto?, tiene 2N cromosomas. En este caso, 2N es igual a 46. Ese es el caso de la especie humana, del número de cromosomas de la especie humana. ¿Qué implicaba este 2N? Que nosotros podíamos ordenarlos en parejas. Y nuestros 46 cromosomas, ¿no es cierto?, forman 23 pares en total, ¿no es cierto? Ahora, de esos 23 pares, un juego de cromosomas es aportado por el padre y otro por la madre. Entonces, puede ocurrir que, ¿no es cierto?, en vez de haber 2N, haya un juego de más de cromosomas y en ese caso, ¿no es cierto?, va a ser 3N. ¿Ya? Y aquí pone el ejemplo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el caso A sería haploide. Ese representaría un juego de cromosomas, ¿no es cierto? Lo normal sería en un individuo eso, en un individuo que es diploide, que tuviera 2 juegos de cromosomas, porque uno de estos se lo aportó el padre y el otro lo aportó la madre. Uno lo aportó el padre, el otro la madre. Uno el padre, la otra la madre. Entonces, ¿no es cierto? Este es un juego cromosómico y un juego lo aporta el padre y el otro lo aporta la madre y ahí está la totalidad. Pero hay veces que se producen estos errores y aumenta el número de juegos. Entonces, en vez de haber 2N, hay 3N o puede haber 4N o más. Esto se puede dar en las personas, pero también es más frecuente, por ejemplo, en las plantas. ¿Ya? Esa es la euploidía, cuando aparecen juegos cromosómicos completos. No que aparezca uno de más o uno de menos, sino que juegos cromosómicos completos. ¿Ya? Bueno, vamos a la aneuploidía. ¿No es cierto? Estas son mutaciones, estas anomalías son mutaciones que afectan solo al número de cromosomas de una pareja, pero sin llegar al juego completo. O sea, aquí un cromosoma, ¿no es cierto?, en una pareja se puede ver afectado. ¿Ya? Ahora, se puede producir aneuploidía, ya sea por defecto, es decir, por falta, o por exceso de cromosomas. Por ejemplo, si yo lo ordeno en pareja, en una pareja yo me puedo dar cuenta que falta un cromosoma. O por el contrario, me puedo dar cuenta que en una pareja, en vez de haber 2, ya no es una pareja, sino que hay 3. ¿Ya? Entonces, esas serían las aneuploidías, ¿no es cierto? Son estas modificaciones que se producen en el número de cromosomas, que ya sea que falte un cromosoma, ¿ya?, o haya cromosomas de más en la pareja. ¿Ya? Ahora, ocurre frecuentemente, ¿no es cierto?, la aneuploidía en la naturaleza. ¿Ya? Ahora, en las plantas aparece, pero, ¿no es cierto?, en donde más daño hace, que se aparecen enfermedades complejas, ¿no es cierto?, es en los animales. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a estudiar 3 anomalías cromosómicas numéricas o 3 aneuploidías, ¿ya?, que tienen cierta frecuencia. Una es el síndrome de Down, ¿ya?, y otra son el llamado síndrome de Klinefelter y de Turner. Ahora, entre estas dos, entre el síndrome de Down y estas otras dos, hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, que a nuestros cromosomas los podíamos clasificar en 2 grupos. Era bien sencillo. ¿Ya? Y aparecían, ¿no es cierto?, los cromosomas sexuales, que eran los que determinaban el sexo, y los llamados autosomas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, después podemos volver atrás. Entonces, en mi organismo, en mi organismo yo tengo 46 cromosomas en cada célula. De esos 46 cromosomas, yo tengo 2 cromosomas que determinan el sexo y los restantes cromosomas determinan otras características. Y a esos otros les llamo autosomas. Ya. Entonces, si yo los ordeno en pareja,
cuántos pares tengo acá? Bueno, tengo entonces 22 pares. En cambio, acá, los dos cromosomas sexuales me hacen voy a poner así P, un par. Ahí están los 23 pares. ¿No es cierto? 23 pares de cromosomas. Ya. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay anomalías cromosómicas que afectan a los autosomas. Hay algunos que afectan, por ejemplo, al cromosoma 5, al cromosoma, otro tipo que afecta al cromosoma 3, otro que afecta al cromosoma 21. En cambio, hay otras anomalías que quienes afectan son a los cromosomas sexuales. Resulta que cuando se ven afectados los cromosomas sexuales, ya sea que haya más cromosomas sexuales en un individuo o menos, ya la enfermedad, porque se va a generar una enfermedad, es, ¿no es cierto?, o se presenta en uno de los dos sexos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar del síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter afecta a los cromosomas sexuales, ¿ya? Y solo se da en los hombres. ¿Ya? Nada más. El síndrome de Turner también afecta a los cromosomas sexuales. ¿Ya? El síndrome de Turner. Y el síndrome de Turner, ¿no es cierto?, se presenta solo en las mujeres. Nada más. Ya vamos a ver por qué. En cambio, el síndrome de Down, si ustedes lo piensan, nosotros encontramos hombres y mujeres con síndrome de Down. Y eso es porque esta anomalía, ¿no es cierto?, se presenta en uno de los cromosomas autosómicos, no en un cromosoma sexual. Entonces, eso determina que esta anomalía, ¿no es cierto?, se presente tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Entonces, cuando los cromosomas sexuales son los que se ven afectados, si yo estudio una enfermedad, una anomalía específica que ocurre porque se afectan los cromosomas sexuales, el resultado va a ser que la enfermedad se presenta en un solo sexo. Nada más, única y exclusivamente. ¿Ya? Preguntas. Ya, sigamos entonces. Ya, bueno. Entonces, como decía acá, en humanos también son relativamente frecuentes estas aneuploidías, ¿ya? Y ocasiona trastornos como el caso del síndrome de Down, ¿no es cierto? El síndrome de Down es ejemplo de una aneuploidía, y una aneuploidía es un tipo de anomalía cromosómica numérica. Y otros que afectan los cromosomas sexuales, como el síndrome de Down, perdón, síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Bueno, ahora, ¿por qué pueden ocurrir estas aneuploidías, estas tres anomalías cromosómicas numéricas? Porque se puede producir error en la meiosis 1 o en la primera división de la meiosis o en la meiosis 2 o en la segunda división de la meiosis. Ya se puede producir porque
¿no es cierto?, los cromosomas se desaparearon y quedaron juntos, ¿ya? O aquí también, en vez de separarse los cromosomas duplicados, no se separaron, ¿ya? Bueno, y ahí está lo que vemos. Hablemos entonces ahora de estas tres enfermedades. Una es una trisomía y otra, ¿no es cierto? Una son trisomía y la otra son monosomía. Ya vamos a ver por qué. Hablemos entonces del síndrome de Down. En el caso del síndrome de Down, ya, nosotros nos vamos a encontrar con que los individuos que tienen síndrome de Down poseen un cromosoma de más, ¿ya? Entonces, el síndrome de Down se le agrega un cromosoma de más, ¿ya? Entonces, recordemos lo siguiente. En este caso, bueno, perdón, antes de terminar, antes de ir aquí, hay un cromosoma de más y ese cromosoma de más es el cromosoma 21. Por lo tanto, en vez de ser el par 21, ¿ya?, se produce lo que se llama una trisomía. Hay tres cromosomas. Por eso que al síndrome de Down también se le llama trisomía del par 21. ¿Ya? Entonces ahora, pensemos nosotros, cuando nosotros hablamos de la totalidad de cromosomas de un individuo, ya estamos hablando de su cariotipo. Entonces pensemos en cariotipos de individuos normales. Perdón. Que no tienen síndrome de Down. ¿Cómo anotaría yo su cariotipo? Entonces diría que tienen el total de cromosomas 46. Si es hombre, le coloco al lado los cromosomas sexuales que tiene. X e Y. También se le puede poner una comita acá. Ya, yo lo uso sin coma. Ahora, si es mujer, se anotaría así. Una mujer normal que no tiene el síndrome de Down. 46 cromosomas y XX. Recuerden que la mujer o el sexo femenino está determinado por dos cromosomas iguales que son los cromosomas X. Ya. Cuando un individuo, ¿no es cierto?, padece el síndrome de Down, se anota, y aquí yo me equivoqué, se anota el total de los cromosomas, y aquí es donde yo tengo que arreglar porque me equivoqué. Vamos a arreglar al tiro. Se pone el total de cromosomas, ya, hay 47 cromosomas. Ahora, aparecen 47 cromosomas, ya. ¿Por qué 47? Porque hay uno de más en el par 21, entonces se anota así. 47, puede haber una coma, más 21. ¿Ya? Ahora, si yo llego a ver esta anotación, yo sé al tiro que me están hablando del cariotipo de un individuo con síndrome de Down. ¿Ya? Aquí, yo no necesito, ¿no es cierto?, indicar el sexo porque nosotros sabemos que el síndrome de Down, ¿no es cierto?, afecta indistintamente a hombres como a mujeres. Entonces, esta forma de anotar el cariotipo de un individuo con síndrome de Down, bueno, me está diciendo que él tiene un total de 47 cromosomas y que el cromosoma que está de más es el del par 21. Ya, esta forma de anotar me indica eso, los cromosomas del individuo con síndrome de Down. 47 y el que está de más el 21. Hay otra enfermedad que está de más el cromosoma 13. Entonces, serían también 47, pero en vez del 21 sería el 13. Ahora, en esa enfermedad, las características son completamente distintas a las que presenta el síndrome de Down. Ya, a ver si alguien me puede decir alguna característica del síndrome de Down, de las personas que padecen el síndrome de Down. ¿Qué características tienen? ¿Me puede decir alguna de esas características? No, bueno, veamos acá.
Entonces, como sabemos, un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional, ¿no es cierto?, del cromosoma 21. ¿Listo? Ahora, ese cromosoma de más, ¿no es cierto?, provoca una serie de cambios en el desarrollo, ¿no es cierto?, y en las características físicas de las personas, ¿no es cierto?, que tienen el síndrome de Down. Y aquí, ¿no es cierto?, hay algunas características anotadas: la cabeza más pequeña, pelo lacio y fino, una cara más redonda, ¿no es cierto?, boca pequeña, la lengua más grande, unas manchas, una línea de encía de montar, cuello corto y ancho, etc. ¿Ya? Y hay otras características más, ¿no es cierto?, son más propensos a alguna enfermedad cardíaca, a leucemia. Ahora, con los avances, ¿no es cierto?, en medicina, se logra ya que ellos vivan mucho más tiempo, porque antiguamente la expectativa de vida no pasaba los 35 años, y ahora viven mucho más tiempo, se incorporan más a la sociedad, etc. ¿Ya? Bueno, eso sería en relación al síndrome de Down, que ustedes conocen y que tiene cierta frecuencia en nuestra población. No podemos decir, no, no existe, no existe uno en 1.000.000 o uno en 500.000, no es así, es más frecuente. Bueno, y aquí está mostrado el cariotipo, que es, ¿no es cierto?, los cromosomas ordenados en pareja. Ustedes saben que son 23 pares, pero fundamentalmente se habla de 22 pares y el par sexual. Entonces, pero son 23. Es el cariotipo de un individuo normal. En cambio, aquí está el cariotipo de un individuo con síndrome de Down. Si nosotros hacemos el estudio de sus cromosomas, sacamos fotos a los cromosomas, ¿no es cierto? No es algo simple, hay toda una metodología para hacerlo. ¿Ya? Se le saca fotos, se ordenan, etc. Me voy a encontrar con que en el cromosoma 21 hay un cromosoma de más. ¿Ya? Acuérdense que esto se le ordena no al azar, sino que se le ordena emparejándolo con el homólogo, es decir, con el cromosoma que es similar. Siempre se hace así en un cariotipo. ¿Ya? Y aquí nos encontramos que hay un cromosoma de más, que es el cromosoma, ¿no es cierto?, del par 21. Bueno, vemos el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto?, se presenta en los hombres, ¿ya? Y generalmente, bueno, puede ocurrir que en este caso se va a producir cuando el individuo tiene un cromosoma X de más. Por lo tanto, su cariotipo, por lo tanto, su dotación cromosómica ya no va a ser de 46 cromosomas, sino que va a ser de 47. Entonces, veamos acá. Esto sería el cariotipo de un individuo con síndrome de Klinefelter. Tenemos ordenados los cromosomas, entonces cuando se tiene la duda de que pudiese existir una enfermedad cromosómica, una anomalía cromosómica, esto es lo que hacen el cariotipo. Ya estudian varias células distintas para asegurarse de que realmente es lo que pueden sospechar, ¿no es cierto? Y de varias células distintas toman los cromosomas, los fotografían y los ordenan, es decir, hacen su cariotipo. Entonces, van a ordenarlos y se van a encontrar con que en el par sexual, en vez de haber dos, como debía ser en un hombre, que debía ser un X y un Y, hay 3. Y existe un cromosoma X de más. Pueden haber más cromosomas X. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, el cariotipo nos muestra un cromosoma X de más. Y ese cromosoma X de más determina este síndrome, que es el síndrome de Klinefelter, y que afecta a los niños. A los niños varones, como dirían algunos. Ya. Bueno, algunas características del síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto? Los individuos son más bien altos, ¿ya? O bien eso de la figura 1, porque no le puse número finalmente. Físicamente no hay ninguna no. cambio. ¿Perdón?
Ya. No hay mayores cambios antes de la adolescencia. O sea, antes de la adolescencia los individuos con síndrome de Klinefelter pueden pasar bien, bien piola, ¿no es cierto? Puede no detectarse que tienen el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Ahora, ya llegando a la pubertad y empezando a producirse estos cambios en los individuos, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer algunos signos, como por ejemplo el hipogonadismo. Las gónadas son, en el caso de los varones, los testículos. Entonces, en este caso, los testículos no crecen, se quedan pequeños, ¿no es cierto? Por otro lado, también hay, y después hay como una tendencia a la obesidad, ¿ya? Ahora, pueden haber algunos que tengan, decíamos, como dos cromosomas X de más, ¿ya? En vez de uno. El fenotipo, ¿no es cierto? O sea, las características físicas son más anormales todavía que cuando se tiene uno, ¿ya? El desarrollo sexual es más deficiente y también hay déficit intelectual más grave. Bueno, y aquí hay, ¿no es cierto?, una imagen de un individuo que es normal y aquí hay una imagen de un individuo con síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto? Como sus gónadas se desarrollan poco, eso implica, ¿no es cierto?, que ellos pueden llegar a desarrollar un poco más, ¿no es cierto?, las mamas, ¿ya? Piernas largas, pecho desarrollado, musculatura poco desarrollada, poco vello facial, testículos pequeños, tronco corto. Bueno, ¿cómo se escribe el cariotipo? ¿Cómo se anota? ¿Ya? Como tiene uno de más, el total son 47 y se anota aquí los cromosomas sexuales porque ahí es donde es que está la anomalía, en los cromosomas sexuales. Entonces, él es un varón 47XXI. ¿Ya? Bueno, ¿listo? Vemos ahora el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno que afecta solo a las mujeres. ¿Ya? Nada más. En este caso, este se va a producir porque falta un cromosoma X. O sea, no es XX esta mujer, sino que es X0. Le falta un cromosoma X. ¿Ya? Entonces, esta mujer que tiene, ¿no es cierto?, el síndrome de Turner, va a desarrollar algunos problemas médicos y también va a tener problemas en su desarrollo propiamente tal, en su crecimiento, ¿ya? Va a tener baja estatura, falta de desarrollo también de los ovarios y también defectos cardíacos. Y aquí se presenta, ¿no es cierto?, el cariotipo de una mujer con síndrome de Turner. ¿Ven? También aquí se obtuvo el cariotipo, se obtuvieron los cromosomas, se ordenaron como corresponde, de los cromosomas se ordenan en pareja y se ubican los cromosomas más grandes hacia los más pequeños. Y el último es el par sexual. En el caso del par sexual, aquí no se encuentra, ¿no es cierto?, un cromosoma X. Falta un cromosoma X. Y eso determina todas estas características de las mujeres con síndrome de Turner. Entonces, ahí tenemos a una mujer con síndrome de Turner. Fíjense ustedes algunas características que tiene: el tórax más ancho, son infértiles, abundantes lunares, problemas del sistema linfático, oreja de implantación baja, o sea, está más bajito la oreja que lo normal. Un cuello corto y ancho, tiene esta especie como de membrana, problemas cardíacos, manos y pies hinchados. Bueno, ya, ahí nos vemos, ahí también. Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, entonces el cariotipo se anota así. Como le falta uno, ponemos 45 y como afecta a la mujer y falta un cromosoma X, se anota así. 45, puede ser X0. ¿Ya? Bueno, y está un individuo normal o un individuo con síndrome de Turner, que puede perder, ¿no es cierto?, también un brazo y generar el síndrome de Turner. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿No es cierto? Recordamos que son algo, dijimos, de las mutaciones que caracterizan las mutaciones genómicas, tipo de mutaciones genómicas, ¿ya? Características del síndrome de Down, características del síndrome de Klinefelter y características del síndrome de Turner, ¿ya? Y de la tarea,
¿Qué tarea estoy dando? Estudiar para la prueba del viernes 12. La prueba considera mitosis, meiosis, comparación mitosis-meiosis y anomalías cromosómicas, que es la clase de hoy. Desarrollar la guía de preguntas que se enviará a través del profesor jefe vía WhatsApp. ¿Ya? Y recordar que esta es la última prueba del semestre, la número 4. Y que el 15 del 12 se abrirán pruebas para los pendientes del segundo semestre. ¿Ya? Así que eso sería todo. Ya, niños, espero que